Muy buenos días. Hoy vamos a presentar con mi compañera Manuela Ormaza el capítulo 5 que se llama La reorientación hacia el mercado. Como introducción a este capítulo, él durante todo el capítulo expone varias cosas como son las transformaciones acontecidas en las economías latinoamericanas desde el estallido de la crisis de la deuda de los años 80, las reformas de mercados y su principal éxito, la inserción más dinámica de la economía mundial y los resultados en materia de crecimiento económico y desarrollo social. Desde los años 70 se criticó el modelo de industrialización. Desde la ortodoxia económica se criticó por la falta de disciplina macroeconómica, el excesivo intercambio estatal, y desde la izquierda política se criticó por la incapacidad de superar la dependencia externa y las incapacidades de transformar las estructuras sociales desiguales adoptadas en el pasado. Es decir, se buscaba cambiar el orden social y lo que se hizo fue producir manufacturas. El modelo enfrentó muchas tensiones tanto económicas como sociales y políticas, en especial en los países del Cono Sur. Las oportunidades de crecimiento para el bienestar y los beneficios sociales fueron más aprovechados por movimientos socialistas y de raigambre populista. La industrialización enfrentó varias restricciones asociadas a la tendencia a abrumar al Estado con responsabilidades fiscales sin otorgarle al mismo tiempo adecuado para hacerlo. Como lo señaló el autor Fitzgerald en 1978, que reflejó tres tendencias principales. La primera, una tendencia en el aumento al gasto público como proporción del PIB, pero con una proporción menor destinada a programas de bienestar social en comparación con los países industrializados. La otra fue un cambio en la composición de la estructura tributaria en contra de los impuestos de propiedad y el ingreso, y en favor de los impuestos indirectos y los salarios. Y tercero, la creciente necesidad de endeudamiento para financiar las transferencias al sector privado en ligar de aquellas acciones asociadas a la política social redistributiva. Algunas regiones de América Latina tuvieron una creciente en el comercio mundial y había evolucionado hacia una mezcla de protección con promoción de exportaciones y una clara preferencia por la inversión nacional sobre la extranjera, como lo habían seguido varios países de Asia Oriental. El mercado del eurodólares fue la nueva fase de auge de financiamiento externo de América Latina, iniciando en la década de los 70. La característica más destacada de este proceso fue la competencia entre un creciente número de grandes bancos nacionales transformados en bancos internacionales para colocar recursos en el mercado mundial. Las dinámicas de la competencia oligopolística entre los diferentes bancos por colocar recursos y de esta manera ganar o al menos conservar su participación en el mercado se caracterizó por un aumento del financiamiento externo. El peso del déficit fiscal y de las fragilidades de los sistemas financieros jugó un papel decisivo al determinar el efecto relativo que tuvo la crisis de la deuda de los años 80 en distintos países. En 1979, a raíz de la gran parte de la deuda externa de Latinoamérica, estaba concentrada a tasas de interés flotantes. Entonces, la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos elevó notoriamente sus tasas de interés para cortar la aceleración de la inflación. Hubo una fuerte desaceleración económica en el mundo industrializado por la caída de los precios de los productos básicos y bueno, eso fue lo que pasó en 1979. Y también hubo tres etapas en la evolución de la crisis de la deuda. Entonces, la primera etapa de la crisis de la deuda fue hasta septiembre de 1985, donde hubieron ajustes macroeconómicos masivos, basados en el supuesto de que la crisis era solo de naturaleza temporal, y hubo también un eficaz cartel de acreedores apoyados por los gobiernos de países industrializados. En septiembre de 1985 comenzó la segunda fase con el inicio del Plan Baker. Mejores condiciones económicas y modestos recursos adicionales. 2 años más tarde se dio otro Plan Baker que añadió recompras de deuda, bonos de salidas con cajas de tasas de interés bajos y canjes de la deuda.
Y la tercera fase y la fase final llegó en marzo de 1989 con el Plan Brady, que incluyó una modesta reducción de saldos de la deuda y fue sucedida por un renovado acceso al financiamiento externo privado. Los costos de la deuda entre 1980 y 1990 fueron que los patrones de desigualdad aumentaron, que la caída en los salarios del sector formal, el aumento de la inflación y la reducción masiva de la inversión. La agenda de las reformas se configuraron. Se le apostó a la liberación comercial, la integración a la economía mundial y la apertura a la inversión extranjera. El objetivo era fijar aranceles bajos y que se inició una oleada de acuerdos de libre comercio. Las propuestas de reforma del sector social, impuestas por el Banco Mundial desde los 80, fueron 3 ideas que tuvieron amplia difusión. La primera, la descentralización. La segunda, la focalización del gasto público social en los más pobres. Y la tercera, la apertura de espacios de participación de agentes privados en la provisión de servicios sociales. Otro ingrediente que provino al mundo político fue el apoyo a la integración económica regional. Reclamaban una apertura del comercio unilateral. Los hitos en este aspecto fueron la creación de Mercosur en 1991, la rehabilitación simultánea en la comunidad andina y del mercado común centroamericano. En los años 80 se debilitó y nació el proceso de regionalismo abierto con suscripción de acuerdos regionales.